Hola, hola, de nuevo. Hoy, esta noche, volvemos con otro libro. Antes de decir qué libro es o cuestiones así, sí me gustaría bastante pues hacer la salvedad de que otra vez este es un espacio como de diálogo, de disertación, no de estudio y de teorización así súper dura de los libros. ¿Mm? ¿Por qué lo digo? Porque pues es un libro que tiene una fuerza muy grande, al menos pues lo que es Colombia. ¿Por qué? Pues porque es un premio Nobel que se ganó acá, entonces pues dando ese abrebocas, pues ya creo que muchas personas van a saber de qué libro vamos a hablar en esta ocasión. Eh, y es pues Cien años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez en, si no recuerdo, en los 80 o en los 40, y si se me fue la, la retención. Bueno, debo empezar diciendo que efectivamente pues hay muchos detractores de Gabriel García, como todo, hay detractores de pues todo, ¿no? No todos tenemos la misma opinión respecto a las cuestiones que nos gustan, que no nos gustan, que nos unen, que nos separan y demás. Pero personalmente sí considero que es un libro demasiado bien escrito, un libro que, bueno, habiendo leído otras obras del mismo autor, pues es fiel al estilo del autor. Eh, Es un libro muy completo, muy complejo también. Em, y pues para este sí no tengo ningún guión o ayuda para irle dando un desarrollo a este video. Em, Empecemos por describir el tipo de lectura. Para aquellas personas que quieren leer Cien años de soledad, pues es una lectura compleja, compleja en el sentido de uno utiliza muchos sustantivos y adjetivos y bueno, en fin, palabras que no son del argot común. Entonces, pues si vos querés tener una mayor comprensión de la lectura, pues vos tenés que estar buscándote, bueno, qué significa esta vuelta, qué significa esta otra vaina, y como para ir dándole el verdadero sentido a la obra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque pues hay muchas veces que pues yo digo como lector, me encuentro con una palabra que no conozco y pues, supongo su significado, no me pongo juiciosamente a revisar qué es. Ahí me confieso. Pero en este libro sí es importante. Bueno, creo que en todos, pero pues bueno, adicionalmente esta complejidad como en este uso de palabras, no le digamos rebuscadas, sino diferentes, eh, se complementa con la linealidad. El tiempo en este libro no es lineal, es como un tiempo eh, cohabitado, por decirlo así, de alguna manera en la que estamos aquí, luego pasamos acá y después volvemos acá y después volvemos acá y de pronto volvemos un poco al futuro y después retroalimentamos. Entonces no es una historia que tenga una linealidad cronológica. Sí, pues obviamente sí, o sea, después de ordenar todas las cosas como este autor nos la presenta, pues podemos darle un sentido más o menos lineal. Pero como tal, la forma en la que se escribe el libro no es lineal. Tiene saltos en el tiempo, tiene retroalimentaciones, tiene proyecciones al futuro, tiene así en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, hoy estamos en Macondo y de momento estamos hablando del gitano que pasó eh, océanos y demás. O estamos hoy en el Macondo cuando ya se secó. O bueno, la ciénaga esta que él nombra, que en algún momento debió haber sido mar porque hay un barco. Y así sucesivamente estos saltos de tiempo, de espacio y de el discurso, la historia. ¿Mm? Bueno, el libro empieza por el futuro, un acontecimiento futuro del cual hay que bajar hasta atrás para saber cómo terminaría. Eh, es muy bueno también en el sentido de que no hay un personaje principal y esto complejiza bastante la obra, porque la obra entonces no recae en un solo personaje.
se van trasladando, ¿sí? El protagonismo se traslada a personajes y no tanto a personajes sino a hechos, ¿sí? Ahí vamos a entrar en un segundo momento de este video y es, este libro en muchas ocasiones lo colocan a leer en los colegios, no entiendo por qué. Ujú. Y la razón por la que no entiendo por qué colocan a leer este libro en los colegios es porque hay dos factores fundamentales. Yo ahorita teniendo un poco de poquito, pero sí más del que tuve, por ejemplo, a mis 16, 15 años, de conocimiento de un poco de las coyunturas sociales del país, de la historia del mismo. Siento que puedo aprovechar mejor un libro de esta calidad, de este porte, que una persona de 16, 15 años a la cual le están embutiendo las cosas y no tiene, digamos, una conexión más directa, crítica, con todo lo que es la historia de Colombia. Asimismo como sus diferencias culturales, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de un colegio público o de un colegio clase media en Colombia, es difícil que las personas conozcan diferentes de las culturas que hay en todo el territorio colombiano, y es algo que el mismo libro rescata, ¿sí? Asimismo como todos los eventos históricos que tiene Colombia. Meterse también en el tema o en el concepto o en el debate de la teoría del desarrollo. ¿Qué es desarrollo? ¿Cómo se contempla el desarrollo? ¿Y qué efectos tienen los diferentes conceptos de desarrollo sobre una sociedad, sobre una cultura, sobre la identidad de las personas? Todos estos temas los maneja este libro de una manera muy integral, ¿sí? Es, es completo, ¿sí? Eh, Aparte, digamos, de este tema del concepto de desarrollo, también se toman y se tocan temas de gobernanza, de gobernabilidad, como el Estado, en lugar de ser garante muchas veces de esta gobernanza y gobernabilidad de los territorios, actúa como acaparador, como verdugo, y simplemente absorbe. Una vez las cosas están hechas, consolidadas, organizadas, el Estado absorbe, enajena, ¿sí? Esto lo vemos en la cuestión de Macondo. Una vez llega el primer, eh, se me olvida, el Moscote, se apellida Moscote, él es un reglamentador del gobierno, ahorita se me va el nombre. Eh, Esto lo podemos ver ahí, como la función del Estado se ve tergiversada. También podemos observar los temas coloniales, extractivistas y la mismísima, eh, eso se llama cuando llegan los gentrificación. Cuando vemos el ejemplo del tema de las plantaciones que llegan a Macondo por un extranjero. Aquí también hay una referencia muy directa a algo que es de la historia colombiana y que no son heridas que nos sanan, sino que son partes de la historia que se tienen que seguir recordando para que su presencia, su realidad no sea difuminada. ¿A qué me refiero? A la masacre de las bananeras. Hay una referencia bastante directa al mismo y cómo el mismo estado, perdón, y las oligarquías, la burocracia en torno o en el momento, perdón, funcionan como filtros que determinan qué sabe y qué no sabe una sociedad. Y asimismo también se refleja de una manera muy pasiva qué tan crítica es una sociedad frente a los contenidos o creencias que se le muestran. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Pues porque hay un momento en el que pues efectivamente hay una masacre, tal como pasó acá en Colombia, por una coalianza entre los intereses privados de una multinacional y los intereses públicos de lo que es el poder político en ese momento, ¿sí? Eh, Sucede la masacre, matan a todo mundo, queda un sobreviviente y cuando el sobreviviente va a buscar como qué fue lo que pasó, pues todo el mundo le dice, pero es que nunca hubo una masacre, nunca hubo muertos, cuando él mismísimo estuvo con los muertos encima, porque pues él casi lo dieron por muerto. Entonces es un momento de crítica, de choque, de reflexión profunda, realmente.
em, bastante profunda sobre lo que es la realidad, sí, más que todo como colombiano, siento que también el autor, es decir, Gabriel García, relata muy bien muchos de los ciclos que han ido pasando a través de la sociedad colombiana y muchas de sus culturas. Eh, Adicional a esto está el tema de qué es el poder, ¿sí? ¿Por qué las guerras por el poder? Y hay también asimismo una referencia muy magnífica a la guerra bipartidista en Colombia, ¿sí? Una guerra que empieza, pues una vez se logra la independencia, pues digamos en el tema histórico, en el que realmente no hubo un orden liberal, ¿sí? En Colombia los liberales, los conservadores se disfrazaron de liberales para hacer, digamos, algo que llama demagogía. Entonces él hace una crítica respecto a esto, no tanto como en los escenarios como tal, sino en cómo el líder de uno que incita e inicia una de estas revueltas revolucionarias empieza a sentir el degenere del movimiento y a reflexionar sobre su razón personal de por qué lo inició. Recuerdo mucho una parte del libro que dice, él le pregunta a uno de sus camaradas que por qué siguen peleando. Entonces el camarada le dice que por la ideología, que por el ideal. Y entonces él le responde, chimba usted, algo así, ¿no? Como chimba usted que sigue peleando por eso. Porque en lo que a mí concierne yo peleo es por el ego. Es un momento de reflexión, es un momento muy profundo también eh, para considerar. Eh, También hay una cuestión muy interesante y es el tema de la complejidad de los personajes. Hay un personaje con el cual me genera mucha como curiosidad y un poquito de risa porque es Fernanda y es la única cachaca que se nombra como tal en el libro. Y me da mucha risa la crítica que le hace Gabriel García Márquez, reconociéndolo como intelectual, pero haciéndole la crítica a esta cachaca por sus modos ultraconservadores y de apariencia, ¿sí? Es algo muy interesante porque para la época, pues bueno, yo no vivía en esa época, pero pues puedo suponer que era algo que se veía bastante, la gente de la metrópolis, de la capital, ostentando, ¿no? Ostentando modales, ostentando riqueza, que muchas cosas, muchas veces quizás ni siquiera se tenían. Para darles un poco de contexto, pues Fernanda era una cachaca a la cual sus padres siempre le metieron la idea de que iba a ser reina y los padres no tenían los medios como sostener eso. Entonces los padres empezaron a, digamos, hipotecar la casa, a vender las pocas cosas de las herencias que le quedaban, pero nunca le dejaron ver la realidad a esta muchacha como era. Entonces eso da como resultado, pues una adulta eh, frustrada, ¿sí? Y de cierta manera, pues viviendo como en una fantasía que nunca encajó realmente con su entorno sociocultural, porque pues termina viviendo en Macondo, en ningún reino ni nada parecido. Hay algo que también me parece muy hermoso y es también como una crítica indirecta a la academia, me pareció, personalmente lo interpreté de aquella manera, y es que Fernanda nunca logró ser eficaz por no llamar las cosas por su nombre. ¿Mm? Entonces, ¿por qué la academia? Porque la academia muchas veces le da 20.000 vueltas a los asuntos y terminas confundiendo las cosas y quedándose en una abstracción netamente inútil en vez de pasar al, al tema empírico utilitarista, que es uno de los componentes que hace pues útil la ciencia, ¿no? O si no, pues para eso nos quedamos pensando y echando globos y no hacemos monda. Y, ok, sí. Ok. Hay otra cuestión que, bueno, los personajes también son muy distintos, todos tienen como su esencia. Tenemos a José Arcadio Buendía, que es el principal, digamos, una de las primeras semillas, junto con Úrsula Iguarán, que da lugar a toda esta descendencia, ¿no? Y
vemos que siempre que esta persona tiene como este espíritu de quien logra ver más allá de su cuestión, ¿no? De que no cree en los límites, soñador, eh, probablemente inventor, pero no contaba con los medios quizás para llevar a cabo su esto, pero en su esencia, en su espíritu, era una persona que era adelantada a su época, personalmente considero. Eh, Úrsula, una mujer muy templada, muy de sus cabales, y hay una cuestión sobre Úrsula que me parece bastante curioso y es la interpretación que le da al tiempo. Entonces, este personaje cada vez empieza a ser más recurrente esta frase diciendo el tiempo es lineal, el tiempo es circular, perdón, no lineal. Y esto lo decía principalmente haciendo referencia a cómo los diferentes ciclos y las personalidades y los diferentes modos en esencia se mantenían y se repetían de generación en generación y no había realmente como una ruptura en estos lazos. Y si esto lo vemos desde una perspectiva un poco espiritual y demás, pues resulta demasiado, demasiado, demasiado interesante ver cómo todo este tema de cargas kármicas, como de pesos del pasado o de vidas del pasado, que no es algo que realmente el autor haga referencia directamente durante el libro, pero pues personalmente sí me parece que se puede interpretar por este lado y considerarlo así. Eh, entonces, el tema de que Ursula empiece a decir también que el tema es circular y no lineal también, que gestiona muchísimas cosas, porque en la mentalidad occidental las cosas tienden a ser lineales, ¿no? La producción, los ingresos, el tiempo, pero que esta persona, y siendo un Nobel, ¿sí? Ponga sobre la mesa que es que el tiempo es circular y con esto también podemos hacer un paralelo con los diferentes otros escenarios o áreas de la vida, pues nos genera una reflexión interesante para reconsiderar nuestros modos de vida y saber cómo vamos a proceder. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Pues en el libro hay muchos ejemplos, el tema de las colas de cerdo, el tema de los hijos, uno que es abigarrado, extrovertido, el otro que es solitario y así sucesivamente, y cómo esto se va desenvolviendo y reflejando en las futuras generaciones, en los futuros tiempos, ciclos temporales, también nos genera como una pregunta para pensar a nivel personal. ¿Yo qué quiero que se refleje después mi tiempo? ¿Mm? Es interesante. Em, es un libro muy nostálgico, bastante nostálgico en el sentido de vos te vas dando cuenta cómo el tiempo deja su marca indeleble, no perdona y que al final pues, así como dice creo que es la Biblia, polvo seremos, ¿sí? No hay nada más que hacer, no importa lo grande que lograste ser en algún momento, vuelves a la tierra y ya. Y entonces es un libro nostálgico en cuanto a eso, en cuanto a cómo todo pasa. Todo realmente lo único que cambia es la perspectiva y la capacidad y el enfoque de la escala temporal que lo veas, ¿sí? A la escala temporal del libro que genera, que habla alrededor de, si no estoy mal, 4 o 5 generaciones. Parce, ya los últimos nietos, hijos, ni conocían ni tenían a la bisabuela que fundó la familia como un referente, sino que la usan como, la tienen como un juguete. Entonces es un libro nostálgico en cuanto a eso, en cuanto también a las dinámicas del amor. Es un libro que explora también diferentes formas, etapas, manifestaciones del amor, eh, matrimonios, noviazgos, encuentros casuales. Todas estas cuestiones son... ¡Buah! Sí, es complicado realmente. Mm, tenía algo en mente ahorita y se me acaba de ir respecto a esto del amor. Eh, ok, sí.
También hay una cuestión que se le debe aplaudir bastante y es la forma en la que el autor narra los encuentros sexuales, eróticos, es muy bacana. O sea, realmente es cool, vaina bacana, ¿vale? Porque como que te embelece, a la vez es crudo, pero no es grosero, no es burdo, sino que en serio como que logra darle esa carnalidad, esa corporalidad, ese salvajismo que en sí tiene pues el acto, pero no lo hace tosco, no lo hace feo. Eso es una cuestión que ese man también tiene muy áspera. Y bueno, continuando, pues bueno, volviendo digamos al inicio un poco, pues es una lectura también complicada porque pues muchos de los personajes se llaman igual. Entonces pues si vos no tenés pues tu ayuda al lado como el árbol genealógico, pues vos tenés que tener una retentiva al menos durante lo que lees el libro, relativamente buena, ¿sí? No me he visto la serie. Si alguien estaba esperando, por ejemplo, como alguna interpretación ligada a la serie, pues no, porque no la he visto, no tengo idea. Sé por ahí que está en Netflix, pero no tengo más idea al respecto. Em, el libro también gestiona muchas de las cosas de la cultura colombiana en general. Em, resalta la gastronomía colombiana, también muchas de las cuestiones que, que para la época sucedían, me imagino. Eh, en general es un muy buen libro, realmente. Y pues no lo voy a esconder, sí, por eso hice la salvedad al principio de este video, y tratando de no quedar parco en mi opinión acerca del libro. Porque pues marica, vos buscas en internet Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y te aparecen tesis abordándolo desde el colonialismo, desde el feminismo, desde pana bastantes. Entonces pues yo vengo acá y me paro y les comento lo que a mí me pareció como un lector sin ponerme a hacer mayor investigación porque pues al fin y al cabo no es la finalidad de este espacio. Em, es interesante también cómo se meten temas de metafísica, de cierta manera, como el realismo mágico en este libro se personifica, básicamente. Porque, bueno, en otros libros, pues como que tú sabes como que esta vaina no puede ser cierto de cierta manera, pero igual lo sigues leyendo. Pero en este libro la prosa está bien, tan bien construida que tú incluso las partes que no pueden ser reales las consideras reales. Esa es la esencia de ese realismo mágico en ese libro. O sea, en serio, hacerte creer que, yo que sé, parece alguien se puede ir volando al cielo, así de la nada. ¿Sí? Es muy loco. O que alguien puede nacer con cola de cerdos, como te digo, ¿ok? Eh, eso es otra cuestión muy bacana de este libro. Eh, la historia siempre sigue cierta linealidad. Bueno, no, cohesión. Ya dijimos que no tiene linealidad temporal, más bien cohesión. Eso también es muy bueno. Y bueno, sí. Eh, también supongo que se llamará señales de soledad por lo que en algún momento dije, el tema del tiempo, su marca, pero también por los eventos que muchos de los personajes sufren o viven y que determinan este sentimiento, les remarcan este sentimiento de soledad o de inseguridad, de no poder estar con alguien, de abrazar esta soledad de una manera casi que crónica, como si hubiera alguna misión, alguna cuestión así por defecto, o más allá de lo que
puede uno entender, pero en realidad si vemos un poco y lo tratamos de aterrizar a la tierra y no nos vamos tanto por los sentimientos y cosas así, pues son inseguridades, son convicciones que los mismos personajes se crean y que en torno a sí forman una burbuja que los vuelve al final solitarios. ¿Mm? De la misma manera vemos que así como está el ejemplo de Amaranta, por ejemplo, que nunca tuvo a alguien, está el ejemplo de Pilar Ternera, que pese a que tuvo mucha gente, también terminó sola. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino? Esas cuestiones, esas reflexiones también se presentan en el libro y, y te dejan a vos con esa incertidumbre de ¿y qué? ¿Sí? Eh, es muy bueno, realmente. Los invito a leer el libro si desean, más si son colombianos, claramente. Y si no, también para que conozcan un poco, porque es un muy buen boleto de entrada a mucha de lo que es las raíces colombianas en cierta manera. Eh, a quienes les interese, pues sí, es muy buen libro. Espero que este pequeño comentario acerca del libro pues les haya sido de provecho, como siempre. Y ya nos vemos en otra ocasión. Realmente saqué el tiempo para hacer estos videos porque, pues sí, como le he dicho en muchas ocasiones, a veces no queda. Pues todos son las 10:50 de la noche, hora colombiana. Y bueno, por amor al arte siempre. Espero que tengan una muy buena noche, que les vaya bien. Si leen el libro y quieren comentar alguna cuestión, pues súper bienvenidos. Y pues ya nos veremos en otro libro. Un abrazo. Bye bye.